Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Sebastián Cervantes Ceballos y en esta ocasión vengo a presentar lo que es la práctica número 6 que está contenida en la actividad número 10 de la materia de lenguajes de interfaz. Primeramente, la práctica consiste en elaborar un programa en ensamblador que sea un editor básico de archivos. En este caso, aquí como se puede ver, tendrá la siguiente interfaz. Tendrá un menú que se le brindará al usuario, numerado del 1 al 5. Dependiendo de qué opción, bueno, de qué número teclee, se elegirá una opción. La opción número uno es crear un archivo en disco, la 2 es editar y guardar el archivo en disco, la 3 es listar el contenido del archivo en pantalla, la 4 es eliminar el archivo en disco y la 5 es salir. En caso de que el usuario teclee la opción número uno, al usuario se le va a pedir un archivo, el nombre de su archivo que desea crear con un mensaje de petición. Aquí es un poco ambiguo, en mi opinión, ya que la interfaz se pide tanto que el usuario pueda introducir tantas líneas como desee y también el usuario desee guardar, bueno, tenga la opción de guardar la línea que introdujo, ¿no? En este caso, aquí lo hice de tal manera que el usuario va a introducir una línea y se le va a preguntar si desea introducir otra, por lo cual va a guardar la línea que introdujo anteriormente y se le va a dar la instrucción de petición para que introduzca otra línea, así hasta que teclee un número no, o bueno, perdón, un carácter n que es no. En caso de que el usuario desee ir introduciendo más líneas, va a ir introduciendo un carácter s, que es un sí. La opción número 3 consiste en listar el contenido del archivo en pantalla. Aquí el usuario va a ver los caracteres o las líneas de texto que hay en el archivo y aparte para que el usuario pueda leer lo que existe en el archivo, va a hacer como una pausa el programa hasta que teclee cualquier letra del, del teclado, para que así se lo vuelva nuevamente a mostrar el menú en pantalla y continuar con su proceso. La opción número 4 consiste en eliminar el archivo en disco. En este caso, el usuario va a poder introducir el nombre del archivo que desea eliminar y se le va a avisar si el archivo fue eliminado correctamente. Ahora vamos con el programa. Bien, el programa, primero tenemos aquí, como se puede ver, la sección de mensajes que son, bueno, en primera instancia el tipo de memoria, que es un modelo small. Después tenemos el segmento de datos, que en su mayoría se compone de mensajes que se le darán al usuario. La primera tanda de mensajes consiste en un menú que se le dará al usuario y aparte una petición de opción. La segunda consiste en un conjunto de instrucciones que corresponderán, bueno, un conjunto de mensajes que corresponderán a la creación de un archivo. La tercera consiste en un conjunto de mensajes que corresponderán a la introducción de nuevas líneas al archivo. La tercera consiste en un conjunto de mensajes que corresponderán a que el usuario vea en pantalla el contenido del archivo. Y la última, que es la cuarta, consiste en un conjunto de mensajes que el usuario verá para poder eliminar un archivo y así como una petición que se le dará. Aquí podemos ver que eh, aquí podemos ver que se declaran varios espacios de memoria en específico, dependiendo de su uso. Aquí se le dará un uso a cada uno. El primero contendrá el nombre del archivo que introduzca el usuario por medio del teclado. Este se ocupará en la opción número uno, que es para crear un archivo, y en la opción número 4, que es para eliminar un archivo. Después tenemos TMF. TMF contendrá el texto que el usuario va a introducir por medio del teclado a un archivo. Tenemos CMF. CMF contiene las líneas de texto que se van a leer de un archivo y para poder mostrarlos en pantalla. OPC. OPC va a contener la opción que el usuario desee introducir en pantalla en forma de un carácter.
y HND va a tener el manejador que el archivo va a generar, bueno, que se va a generar al momento de abrir un archivo o al momento de crearlo, para así poder hacer operaciones de lectura y de escritura. Ahora tenemos el segmento de código. Primero tenemos una etiqueta execute que va a servir para que cuando el usuario termine bueno, para que las instrucciones de cualquier opción que el usuario teclee, a excepción de las 5 que es salir, se regrese inmediatamente acá y así pueda teclear más opciones o se le muestre en pantalla de nuevas opciones. Después tenemos el movimiento de lo que es el segmento de datos al registro de segmento de datos por medio del registro AX como intermediario. Pues tenemos el conjunto de mensajes que se le mostrarán en pantalla al usuario por medio de una función 09H que está almacenada en H. Esta función toma el desplazamiento que esté en DX y va a hacer referencia al mensaje que se va a mostrar en pantalla. Y este mensaje se va a mostrar ejecutando la interrupción con la función 09H con la interrupción 21H. Vamos a ver a continuación cómo se va mostrando. Aquí se van mostrando los mensajes de uno por uno del menú, un salto de línea y una instrucción y un mensaje de petición. Después tenemos una función 01H que se va a guardar en AH que sirve para meter un carácter en pantalla. En este caso va a ser el número de opción que el usuario desee teclar para elegir lo que desee hacer. Se ejecuta la interrupción. Vamos a poner la opción número 1. Se mueve nuestro carácter que se guardó en AL a OPC para después compararlo con diferentes caracteres que dependiendo de cuál sea el correcto o con cuáles coincidan, va a saltar a determinada etiqueta. Primero aquí tenemos diferentes opciones que en caso de que el usuario teclee un carácter 1, va a brincar a create file. En caso de que sea un 2, a modify file. En caso de que sea un carácter 3, será read file. En caso de que sea 4, a destroy file, perdón. En caso de que sea un 5, va a brincar a una etiqueta exit que va a salir del programa. Y en caso de que el usuario teclee alguna cosa que no sea los caracteres que están aquí listados, también va a brincar a una etiqueta exit. En caso se teclee la opción número 1, va a brincar a create file y va a mostrar en pantalla los mensajes correspondientes para la creación de un archivo. Primero se muestra qué es lo que, bueno, un salto de línea para separar los textos. Después se va a mostrar en pantalla lo que se va a hacer: crear un archivo en disco, un separador con guiones, un salto de línea y un texto de petición. Después de esto, después de mostrar los mensajes correspondientes, se va a ir a una etiqueta, bueno, a un procedimiento que es inName por medio de call. Este procedimiento consiste en que el usuario, bueno, en una serie de instrucciones que van a permitir al usuario meter una cadena de caracteres por medio de teclado. Para esto primero se limpia el registro AX para que no hayan cosas que puedan perjudicar la función que se va a ejecutar para introducir una cadena por teclado. Después dentro de AH se va a guardar una función 0AH que va a permitir al usuario guardar una cadena dentro de un espacio de memoria en el cual su desplazamiento se especifique en DX. En este caso es NMF. Posteriormente se hace la introducción para poder ejecutar la función 0AH. Introducimos en pantalla, bueno, introducimos por medio de teclado el nombre de nuestro archivo va a ser 1.txt. Perdón, txt. Hacemos un enter para que confirme que ya terminamos de introducir en teclado. Estas líneas son más que nada para poder poner al final de nuestra cadena introducida dentro de NMF un espacio. Esto es debido a que se pueden generar caracteres que no generen correctamente el nombre del archivo que nosotros deseamos.
por lo que al final del, de la cadena que nosotros introducimos dentro de nuestro espacio de memoria se va a introducir un espacio. Aquí podemos ver aquí se puede ver que dentro de la cadena que introducimos, bueno, dentro de nuestro espacio de memoria se encuentra la cadena que introducimos. Pero aparte se muestran primero dos caracteres. Uno es un pase blanco y el otro es un trébol. El segundo espacio indica el tamaño de la cadena que se introdujo, ¿no? Esto para poder utilizarse posteriormente. Más sin embargo, el último carácter que se muestra es una nota musical. Esta nota indica que se introdujo un enter. Para quitar este carácter raro y que no se muestre en para que no, uno más bien para que no genere errores al momento de generar el nombre del archivo. Primeramente se toma la posición número 1 de nuestro espacio de memoria, que es, como dije anteriormente, el tamaño de la cadena que acabamos de introducir. Este se mueve adentro de BL. Posteriormente se toma este número o lo que sea dentro de BL y se le suma más dos espacios, que es el lugar donde se introdujo el carácter que no debe de ir. ¿Para qué? Para que haga referencia a ese espacio y coloque un carácter en blanco dentro de este sitio. Y así no se genere incorrectamente el nombre de nuestro archivo. Después tenemos un red que va a retornar el código al lugar donde se quedó y ejecutar la siguiente instrucción. Tenemos un procedimiento llamado makefile. Makefile va a tener las instrucciones correspondientes para crear un archivo. Primero, dentro de este procedimiento tienen la instrucción movah13h. Esta instrucción lo que hace es mover dentro de ah una función 13h. Esta función lo que hace es que permite crear un archivo por medio de ciertos parámetros. El primer parámetro se va a guardar dentro de CX, que va a ser la forma en la que se va a guardar el archivo. Se pone un 0h si se va a guardar un archivo así normal, que es un archivo normalito, ¿no? Que se va a poder acceder, que se va a poder leer, que se va a poder escribir. En caso de que queramos más opciones, hay una tabla que indica que también se pueden guardar de diferentes formas un archivo. En ese caso se puede guardar como oculto, se puede guardar como de sistema, etcétera. En ese caso se va a poner un 0h para confirmar o para que se guarde el archivo de forma normal, de tal manera que nosotros podamos acceder. Después, dentro de el siguiente parámetro que acepta la función 13h, es un desplazamiento que esté contenido en dx. Este desplazamiento va a corresponder al espacio de memoria que va a contener el nombre de nuestro archivo con el que se va a crear. En este caso es nmf más 2. El más 2 es para que recorra o para que se vaya al lugar número 1 y no, perdón, al lugar número 0, perdón, al lugar número 2, que aquí se indica y no inicie desde el lugar número 0, ya que también va a tomar estos dos primeros caracteres y el nombre de nuestro archivo va a estar incorrecto, por lo que va a iniciar desde aquí hasta donde termine. Después ejecuta la interrupción para poder crear el archivo. Este archivo emo8086 guarda este archivo por defecto dentro de una carpeta que está dentro de los archivos raíz del emo8086 llamada mybuild. Ahorita vamos a ver dónde se encuentra. Ejecutamos la interrupción. Ya se ejecutó la interrupción. Para confirmar, emo8086 para confirmar que se ejecutó correctamente una creación de un archivo, si se comprueba la bandera CF. En caso de que esté en 0, se ejecutó correctamente o se creó correctamente. En caso de que sea 1, hubo un error.
el cual se va a documentar dentro del segmento AX. En este caso se ejecutó correctamente. Vamos a ver dónde se encuentra esta carpeta. Abrimos nuestro administrador de archivos. Vamos al disco local C. Vamos a la carpeta M8086, que es la carpeta raíz de nuestro emulador. Después vamos a una carpeta que es My Build, que es en donde se generan todos los archivos de construcción de nuestro programa, ya sea archivos generados como ahorita lo hicimos, archivos.exe, etc. Entramos a la carpeta y aquí se puede ver que se generó un archivo llamado 1.txt, que es el nombre que le decidimos dar al principio. Vamos a abrirlo para confirmar que no se tiene absolutamente nada. Y para comprobar que no hice trampa, claro, vamos a retroceder unos pasos en la ejecución y vamos a ver cómo el archivo se genera. Vamos aquí. Esto lo minimizamos para ver. Retrocedemos unos pasos. Aquí, al momento de retroceder pasos, hace como un control Z y deshace todos los cambios que se hizo. Vamos a aumentar unos pasos para ver cómo se genera el archivo. Se ejecuta aquí la interrupción y ya se genera el archivo con el nombre que le dimos. Ahora vamos a seguir con la ejecución. Al momento de crear un archivo, se guarda un manejador que sirve para poder hacer otras operaciones que nosotros queramos, como abrir el archivo, cerrar el archivo, leer el archivo o modificar el archivo. Este manejador se guarda dentro de AX, se genera dentro de AX, por lo que lo movemos a HND para guardarlo dentro de ese espacio de memoria y tenerlo a la mano en caso de que lo ocupemos. Después de la creación del archivo, se pone un salto de línea para mostrar un aviso en pantalla. Esta línea, en caso de que la carry flag sea 1, o sea, quiere decir que en caso de que haya un error en la creación del archivo, va a brincar a una etiqueta que es error create, que va a contener las instrucciones necesarias para mostrar un mensaje de error o para mostrar un mensaje de que ocurrió un error al momento de crear el archivo. En este caso, como la bandera de transporte está en 0, no va a brincar esta línea y va a brincar a la siguiente, que va a ser un mensaje de que hubo éxito al momento de crear el archivo. Ya aquí muestra que el archivo se creó correctamente. Ahora brinca a donde se invocó la función makefile para seguir con la siguiente línea. Para evitar ciertos problemas al momento de crear un archivo, debido a que el archivo se crea y se deja abierto por defecto, procederemos a cerrarlo para evitar ciertos problemas, debido a que el archivo está abierto. En este caso va a invocar un procedimiento llamado close file, el cual va a tener las líneas necesarias para cerrar el archivo. Vamos al procedimiento y dentro de AH guarda una función que es 3EH, que consiste que es para cerrar un archivo. Este recibe un solo parámetro, que es el manejador del archivo que está abierto. Este parámetro se guarda dentro de BX y se ejecuta la interrupción para cerrar el archivo. Y ya está, ya se cerró el archivo. Para comprobar que se hizo correctamente, vamos a eliminar el archivo, aquí desde el administrador de archivos. Y si el M8086, bueno, más bien si el administrador de archivos envía un mensaje de que M8086 sigue ocupando el archivo, eso quiere decir que el archivo que no se cerró correctamente y sigue abierto. En este caso, al momento de ejecutar la función, no hubo algún error, la bandera CF no cambió y tampoco un código de error apareció dentro de X, por lo que se puede comprobar que sí funcionó correctamente.
Aquí vamos a eliminarlo y posteriormente procedo a crear otro. Vamos a eliminarlo. Aquí se puede ver que se eliminó correctamente sin problemas. Ahora lo que sigue aquí es que se van a imprimir unos espacios en pantalla, unos saltos de línea y unos retrocesos de capa para imprimir nuevamente el menú y así que el usuario pueda introducir otra opción. Aquí brinca a la etiqueta execute y muestra en pantalla todas las opciones nuevamente. Vamos a correrlo de corrido para ahorrarnos tiempo. Vamos a poner la opción número 1. Vamos a crear nuevamente el archivo 1.txt. Aquí el archivo se creó correctamente. Aquí lo vemos de nueva manera aquí. Vamos a poner otro archivo que es el 2.txt. Para ejemplo, para al final borrar los dos archivos por medio de su nombre. Y aquí ya tenemos el archivo número 2. Ahora vamos a la opción número 2. La opción número 2 consiste en añadir líneas de texto al archivo al último archivo que se creó, por lo que va a tomar lo que sea dentro de NMF, o sea, el último nombre del archivo que se creó, y dentro de ese va a introducir líneas. Vamos a poner la opción número 2, que es para introducir líneas. Vamos paso a paso. Aquí, como no se tecleó un carácter número 2, se va a saltar de create file a modify file. Modify file va a tener las instrucciones necesarias para poder modificar el archivo. Primero se muestra en pantalla los mensajes correspondientes a la modificación de archivos. Después, para poder modificar un archivo, se ocupa abrirlo. ¿Cómo se hace esto? O bueno, ¿cómo lo hice aquí? Aquí lo hice por medio de otro procedimiento que es OpenFile, que va a tener las instrucciones necesarias para abrir el archivo. En este caso, dentro de AH se va a guardar una función 3DH. Esta función va a tener dos parámetros. El primero se va a guardar dentro de AL, que es el modo en el que se abre el archivo. En este caso es un 2. El 2 es para abrir el archivo en forma de escritura-lectura. Se pone un 0 en caso de que queramos abrir en forma de lectura o un 1 en caso de que sea en forma de escritura. Después dentro de X se pone el desplazamiento del espacio de memoria que tenga el nombre de nuestro archivo a abrir. En este caso se pone NMF de igual manera, más 2, para hacer referencia al al elemento número 1 de nuestro espacio de memoria en adelante, para que no tome esos caracteres iniciales. Seguimos, ejecuta la interrupción 21H. Aquí comprobamos, no hubo ningún error ya que CF no cambia 1. Y comprobamos de que el archivo se abrió. Vamos a nuestra carpeta y eliminamos el número 2. Optamos a eliminarlo. Aquí no se puede eliminar ya que M8086 abrió el archivo. En este caso nuestro código abrió el archivo, por lo que no se puede eliminar hasta que se cierre, por lo que lo dejamos así. Cuando se crea un archivo se genera un manejador. Ese manejador lo vamos a ocupar para poder mostrar el archivo en pantalla y para poder cambiar el archivo. Guardamos el manejador dentro de HND que se genera dentro de X y retornamos a donde se invocó el procedimiento OpenFile para continuar con la siguiente línea, que es un procedimiento, o va a llamar un procedimiento llamado ShowFile. ShowFile es para mostrar el contenido del archivo en pantalla. En este caso no va a mostrar nada ya que el archivo está vacío. Pero ShowFile ocupa una función guardada en H, que es 3FH para abrir el archivo. Este recibe tres parámetros. El primero es un número de bytes que estén guardados dentro de CX. Ese número indica la cantidad de bytes que va a leer. Después, dentro de BX, se guarda el manejador del archivo que se generó al momento de abrir el archivo. Y después, dentro de DX, se guarda el desplazamiento de nuestro espacio de memoria donde queramos
depositar la salida de ese archivo. Ejecutamos la interrupción 21H. Ya aquí será guardado lo que es dentro del CMF el, lo que contiene nuestro archivo. Aquí CMF se puede ver que no tiene absolutamente nada, ya que el archivo está vacío. Ahora, para mostrar, estas líneas solo fueron para guardar dentro de CMF el contenido del archivo. Ahora se requiere imprimirlo en pantalla. Para esto se ocupé aquí un procedimiento llamado print lines. Lo invoco aquí. Y este procedimiento, en pocas palabras, lo que hace es imprimir línea por línea el contenido del archivo. O sea que si el archivo tiene una línea, va a imprimir la... Bueno, si el archivo tiene dos líneas, por ejemplo, va a imprimir la primera, después la segunda, así en nuestra pantalla. Y así son tres, pues va a imprimir tres líneas y así. Bueno, voy a irlo explicando paso a paso. Primeramente, dentro de AH se guarda una función 02H que va a imprimir un carácter en pantalla que esté guardado dentro del subregistro DL. Este carácter va a ser el que se extraiga de CMF, o van a ser todos los caracteres que extraigan de CMF. Después vamos a ocupar nuestro registro SI como índice para así ir recorriendo nuestro espacio de memoria SI y así ir guardando dentro de él carácter por carácter e imprimiéndolo en pantalla. Esto lo inicializamos en 0 para indicar que va a iniciar por el elemento número 0 de CMF y posteriormente se incrementa. Ahora se genera bueno, se pone una etiqueta print que nos va a servir como un ciclo para poder ir recorriendo nuestro CMF y así ir imprimiendo en pantalla todos los caracteres que tenga CMF hasta que llegue al final. Posteriormente tenemos, bueno, aquí puse innecesariamente la función 02H entre H, eso ahorita lo quito, eso es un error mío. Bueno, aquí se pone nuevamente la función AH, digo la función 02H dentro de AH. Limpiamos nuestro registro de X para evitar errores al momento de leer el carácter que está dentro de DL. Después, dentro de DL se guarda el carácter que haga referencia al índice que esté dentro de CMF, bueno, que haga referencia al índice SI que esté dentro de CMF. En este caso va a ser, primero, referencia al índice 0 dentro de CMF, un espacio en blanco ya que CMF está vacío. En caso de que, bueno, ya que guarda dentro de él el, el carácter, se ocupa posteriormente, porque primero se debe incrementar SI para poder después, en caso de que haya más caracteres, acceder al siguiente índice de CMF. Y así va incrementando sucesivamente hasta terminar. Incrementa SI y después compara con DL un signo de pesos. El signo de pesos aparece en muchas ocasiones cuando se guarda un carácter, bueno, un conjunto de caracteres dentro de un espacio de memoria, indicando que es el fin de una cadena. En este caso, para poder omitirlo y no imprimirlo en pantalla, ya que puede aparecer demasiadas veces y se requiere recorrer todo CMF, va a brincar a print que va a hacer de nuevo el recorrido de CMF índice por índice. Aquí, como no es un signo de pesos, ya que aquí se puede ver que es un espacio, va a comparar DL con el espacio. En caso de que DL sea un espacio, va a imprimir en pantalla un espacio, ya que pueden haber palabras separadas, por ejemplo, hola, ¿qué tal?
Ahí son dos palabras, por lo que se requiere imprimir un espacio. En caso de que DL sí sea un espacio en blanco, va a brincar a una línea que es New Space. Después va a comparar lo que esté al siguiente carácter con el índice SI que se incrementó anteriormente, que es la siguiente posición de CMF con un o con otro espacio. En caso de que sea un espacio el siguiente carácter, o sea, después de que hay un espacio después de otro espacio, va a indicar que la cadena terminó o finalizó, por lo que va a brincar a a etiqueta finish print, que va a mover dentro de SI un 0 para inicializar nuevamente el SI, si se vuelve a ocupar dentro de acá, y va a terminar el, el procedimiento, regresándose a donde se invocó y ejecutando la siguiente línea. En dado caso de que el espacio, bueno, de que el carácter, vamos a alejarnos un poquito por acá. En dado caso de que el carácter que se haya leído sea un 0DH o sea un enter, o sea que un salto de línea y un retroceso de carro, va a brincar a una etiqueta que es new line. New line, aquí como se puede ver, lo que hace es imprimir en pantalla un salto de línea y un retroceso de carro para que así se vaya imprimiendo línea por línea. Y va a ejecutar la interrupción 21H. Y ya después de New Line, lo que hace es de igual manera regresarse a Print para poder nuevamente ir con el siguiente índice de CMF y comprobar qué carácter se esté introduciendo o esté ahí. En dado caso de que ninguna de estas opciones sea, sea la correcta y en caso de que aquí este finish print no se ejecute, va a ejecutar una interrupción 21H que va a mostrar en pantalla lo que está en DL. En este caso va a ser un carácter o una letra, un número o lo que sea que esté ahí, pero que no sea un espacio, un salto de línea o un signo de pesos. Posteriormente a... Ah, perdón, cometí un error en la explicación. En caso de que DL no sea ninguno de estos caracteres, o un signo de pesos, un espacio o un 0DH, se va a brincar todas estas líneas y va a ejecutar 21H. ¿Para qué? Para que así pueda imprimir el carácter que esté dentro de DL que no pertenezca a ninguno de estos que se compraron acá. Y esa interrupción de acá sirve de que si, en caso de que el segundo espacio que esté, bueno, el espacio que esté después de un espacio, no sea, bueno, en caso de que el carácter que esté después de un espacio no sea un espacio, va a imprimir en pantalla lo que esté dentro de DL, que es efectivamente un espacio que se comparó acá con anterioridad. Por lo que va a brincar esta línea que es finish print, que va a indicar la finalización de la impresión de la cadena y va a imprimir un sencillo espacio en pantalla, separando más palabras y así va a ejecutar el ciclo continuamente para que imprima ya sea un espacio, ya sea un carácter o ya sea un salto de línea para ir imprimiendo correctamente la cadena que se genera. Ya que ahorita vamos a ver cómo se genera dentro de nuestro espacio de memoria CMF. Dije anteriormente que como el archivo se encuentra vacío, no,
va a encontrar primero un espacio, después va a comparar lo que sea después de ese espacio con otro espacio, y si es un espacio lo que se encuentra, va a ejecutar un finish print y va a terminar con el ciclo, regresándose hasta acá. Después se va a regresar a donde se invocó showFile y nuevamente va a indicar, va a meterse a otro ciclo indicado con la etiqueta change. Esta etiqueta change va, bueno, este ciclo change lo que va a hacer es cambiar el archivo o introducir en el archivo tantas líneas como nosotros queramos o como el usuario desee en función a la S que se introduzca en esta petición de aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí está, en esta petición de acá. Si el usuario desea introducir una línea en pantalla y va a presionar una S mayúscula, por lo que se va a ejecutar nuevamente lo que está dentro de change, que va a ser el tecleo de una nueva línea de texto y el guardado de esta línea de texto dentro del archivo, y de nuevamente se le va a preguntar al usuario si desea introducir otra línea. En caso de que sea una N, se va a brincar a la siguiente línea y va a terminar con el proceso de guardado de líneas dentro del archivo. Vamos a ver cómo funciona. Imprime en pantalla un salto de línea, después una instrucción de petición en la que se va a indicar la línea de texto que el usuario desee introducir. Aquí se va a introducir dentro de, bueno, aquí para introducir se va a introducir la cadena de texto con la ayuda de un procedimiento llamado inText. Este procedimiento lo que va a hacer es que cuando el usuario haga un enter, va, va a colocarlo dentro de la línea que acabamos de, de introducir, y lo va a guardar dentro del archivo para indicar que se hizo un salto de línea. Aquí vamos a verlo paso a paso. Dentro de el procedimiento se tiene una etiqueta inCharText que va a ser otro ciclo que nos va a servir para introducir carácter por carácter y para ir comprobando de que si se introdujo para ir comprobando si se introdujo un enter para indicar que se va a hacer otra línea después de que el usuario más adelante ingrese otra línea. Se va a mover dentro de H una función 01H para poder introducir por medio de teclado un carácter. Se va a ejecutar esa introducción para poner un carácter. Vamos a poner un hola. Vamos a ejecutarla continuamente. Bueno, primero vamos a ver cómo hace todo el ciclo, ¿no? Aquí compara lo que está dentro de ALI, que es el carácter que se introdujo, con un enter. En caso de que la comparación sea correcta, va a brincar a una etiqueta finish text que va a terminar ¿cómo se llama? El ingreso de caracteres por medio de teclado. En caso de que esta conversión sea falsa, se va a guardar dentro de TMF, que es nuestro espacio de memoria que va a guardar los caracteres que vamos a introducir al archivo. El carácter que hayamos introducido en AL, o sea, cualquier cosa que no sea un salto de línea y un retroceso o un enter, dentro del índice SI que va a estar inicializado en 0, por lo que se va a guardar dentro de la posición 0 de TMF el carácter que esté guardado en AL que introducimos con anterioridad, que no sea un enter. Ya después se va a incrementar SI para poder introducir en la siguiente vuelta de ciclo un carácter dentro del siguiente índice. Se brinca en chartext para poder volver a hacer el ciclo. Y ahora lo hacemos de corrido para irnos un poquito más rápido. Ponemos un hola, un espacio, un
Y vamos a hacerlo de nuevo paso por paso. Ponemos un enter. Ya que se introduce un enter, se compara aquí y la comparación es verdadera, por lo que brinca a finish text. Dentro del último índice que se incrementó dentro de SI, se guarda el enter o el 0DH, indicando que el siguiente carácter, bueno, la siguiente línea que el usuario desea introducir, se va a introducir en la siguiente línea. O sea que va a ser un salto de línea y va a introducir la siguiente línea que el usuario desea introducir. Va a incrementar SI y va a mostrar en pantalla un espacio, bueno, un salto de línea, un enter más bien. Se va a regresar a donde se invocó la función, ejecutando la siguiente línea y poniéndonos en pantalla la confirmación de que si deseamos introducir otra línea. Aquí le ponemos, por ejemplo, aquí se va a introducir por medio de la función 01h, ponemos una S. Ay, aquí me equivoqué, aquí puse una D. En caso de que el usuario ponga una N o algún otro carácter que sea una S, va a salir del ciclo. Y dentro de del archivo se va a guardar la línea que acabamos de introducir, que es hola por medio de un procedimiento llamado change file. Este procedimiento mueve dentro de, bueno, primero, este procedimiento ocupa lo que es la función 40h dentro de AH, que es para cambiar o para introducir dentro de un archivo una cadena. Esta función ocupa tres parámetros. Primero, el manejador del archivo. En este caso se genera cuando se abre el archivo. Después, dentro de CX, este manejador se guarda dentro del X. Después, dentro de CX, se ocupa la cantidad de bytes que se van a escribir dentro del archivo. En este caso va a ser SI, ya que contiene la cantidad de veces bueno, la cantidad de caracteres que se introdujeron por medio del teclado, que son la cantidad de bytes que se van a introducir. Después tenemos TMF, que se guarda dentro de DX. Bueno, su desplazamiento que se guarda dentro de DX. Esto es para indicar el espacio de memoria que va a contener la cadena que queremos introducir dentro de nuestro archivo. Después ejecutamos la interrupción y se guarda dentro del archivo la cadena que acabamos de introducir. Aquí verificamos nuestra bandera de CF y nos indica un 0, indicando que se guardó exitosamente. Aquí vamos a comprobar. En este caso el archivo que se abrió fue el 2.txt. Aquí vamos a cerrarlo. Lo abrimos y aquí se puede ver que se guardó el hola o sea, la cadena que acabamos de introducir. Después de esto se mueve dentro de solo una leche una función para imprimir en pantalla. En caso de que haya la CF va a cambiar a 1 y va a brincarse a una etiqueta de error change y va a imprimir un mensaje de error. En caso de que no, va a imprimir un mensaje de éxito. Aquí ya indica que la línea fue almacenada. Va a retornar donde se invocó el procedimiento change file, perdón, y va a moverse dentro del procedimiento close file para cerrar el archivo y que no haya algún error al quererlo manipular posteriormente. Como expliqué anteriormente, se ocupa aquí lo que es la función 3EH para guardar un archivo, para cerrar un archivo, y el manejador para indicar que el archivo se va a cerrar, que esté ubicado dentro de X. Se ejecuta la interrupción y aquí podemos ver que no ocurrió ningún error ya que CF no cambió.
se retorna a donde se invocó el procedimiento e imprime en pantalla unos saltos de línea y retroceso de carro para indicar que nuestro proceso de editar y guardar un archivo terminó. Y mostramos en pantalla de nuevamente el menú. Aquí vamos a teclear nuevamente la opción número 2 para ver cómo funciona que el usuario teclee varias líneas. Bueno, cuántas líneas desee. Vamos a la opción número 2. Y aquí podemos ver cómo print lines, como show file se ejecuta y como print lines va mostrarnos poco a poco lo que esté dentro del archivo. Ahora ponemos otro texto, por ejemplo, para completar la frase, hola, este es damos un enter, ponemos que sí para que nuevamente se vuelva a ejecutar el proceso de meter otra línea. Ponemos el ejemplo de línea, ponemos enter, nos pregunta si queremos meter otra línea, ponemos que no, la línea fue almacenada, comprobamos acá. Aquí dice, hola, este es un ejemplo de línea, que es el mensaje que acabo de introducir, o las líneas que acabo de introducir. Ya se cerró el archivo. Y aquí se comprueba lo que es el editar y el guardar un archivo en disco. Ahora vamos con la opción número 3, que es listar el contenido del archivo en pantalla. Esta opción va a reciclar o va a usar nuevamente el procedimiento Open File, que va a abrir el archivo, Show File, que va a mostrar en pantalla, bueno, va a asignar lo que esté, va a jalarlo, bueno, va a extraer lo que sea el archivo, el contenido del archivo dentro de un espacio de memoria y va a mostrar en pantalla y también va a ocupar lo que es el procedimiento close file para cerrar el archivo. Aquí ponemos el número 3, aquí se brinca a una etiqueta read file, se muestran en pantalla los mensajes, se mueve a un procedimiento open file, va a abrir el archivo con 3DH, va a tomar, va a poner un 2 dentro de AL para indicar que es de escritura y lectura. En este caso no va a ser de pura lectura, para reciclar el mismo open file dentro de editar el archivo. Pues va a leer el archivo que esté contenido en NMF más 2. En este caso es el último archivo que creamos, que es 2.txt. Y aquí algo que me faltó explicar. Aquí se puede ver cómo se guarda en CMF el contenido del archivo. Y acá también el mismo contenido. Ahora continuamos. Se abre el archivo, se coloca su manejador dentro de HND para ocuparlo en la lectura. Va a un procedimiento show file. Ocupa la función 3FH para poder ver el archivo. Ocupa la cantidad de bytes que se deseen leer y el manejador. Y el lugar donde se va a guardar el contenido del archivo. Se ejecuta esta opción, se extrae el contenido del archivo dentro de CMF. Aquí se puede ver que el contenido se extrajo. Un hola, este es. Aquí se puede ver el signo musical, que es un salto de línea. Este es aquí se puede ver otra vez el signo musical, que es un salto de línea. Ejemplo, espacio de, espacio, línea. Y así y con esta cadena se imprime en pantalla lo que es el contenido del archivo.
se invoca al procedimiento printlines, que va a mostrar carácter por carácter el contenido del archivo, comparándolo con diferentes otros caracteres especiales como signo de pesos, como el ente y como el espacio. Ya dependiendo de qué carácter sea, se va a imprimir en pantalla. En este caso, como va a ser una letra, se va a brincar el signo de peso, se va a brincar el, el espacio y se va a brincar el salto de línea, porque va a imprimir directamente lo que es dentro de él. Aquí ya va la primera H. Después va con el segundo índice que está dentro de ese I. Así va índice por índice, comparando carácter por carácter, para ir viendo qué carácter es. En este caso continúa un espacio. Aquí va a leer lo que es dentro del CMF en su índice correspondiente que está en SI. Lo compara con el espacio, se brinca a New Space. Compara si hay después de este espacio otro espacio para ver si se terminó la cadena. En caso de que no, se brinca esta etiqueta, bueno, este salto, e imprime el espacio. Después brinca de nuevo a print para recorrer nuevamente CMF. Extrae lo que esté dentro del índice SI de CMF como URL y lo imprime en pantalla ya que es una letra. Aquí vamos a ir viendo cómo funciona. Aquí según yo, el carácter que sigue es un enter, o es como si hubiera apretado un enter. Aquí compara los diferentes caracteres. Aquí, con la comparación va a ser verdadera, se va a brincar a New Line, va a imprimir en pantalla un salto de línea, un retroceso de caja con la función 09H y se va a regresar nuevamente a print para ir recorriendo nuevamente el espacio de memoria, índice por índice. Aquí ya se lee otra letra y así se va a ir carácter por carácter. Vamos a hacerlo de corrido. Aquí vamos a hacer un stop para ver cómo hace la comparación final. Aquí ya lee los últimos caracteres. Ejemplo de línea. Aquí vamos a ver nuestro espacio de memoria. Aquí hay un... Aquí primero hay un enter, el cual se va a imprimir en pantalla. Con el cual se va a colocar en pantalla. Esto no es tan relevante ya que va a ser una separación de línea. Vamos a ir viendo cómo lo va haciendo. Imprime el enter en pantalla. Se regresa nuevamente y ahora sí llega al final de la cadena de caracteres que se extrajo. Aquí se compara si hay un espacio después del final de la cadena. Si hay un espacio, compara si hay otro espacio para indicar que es el final de la cadena. En este caso lo hay, por lo que brinca a una etiqueta Finish Print y termina la impresión en pantalla. Después se regresa a donde se invocaron los procedimientos y va a cerrar el archivo. Aquí cierra el archivo con la función 3EH y con el manejador que se ha guardado dentro de X. Después se imprime en pantalla un salto de línea y el mensaje de que el usuario tiene que teclar otra tecla tiene que presionar una tecla para continuar. Para hacer esto, se ocupa una función 00H guardada dentro de AH y su respectiva interrupción que es 16H, que consiste en que va a pausar el programa a la espera de cualquier tecla que se presione. Voy a teclear, por ejemplo, una J y va a continuar con el programa como es de costumbre. Y va nuevamente a brincarse a Execute. Y va a mostrar el menú en pantalla. Ahora vamos con
con la opción número 4, que es la eliminación de un archivo. Aquí, como es de costumbre, se muestran los mensajes en pantalla, pero también se muestra una petición para poder introducir el nombre del archivo. Vamos a introducir, por ejemplo, primero el 1.txt. Vamos paso por paso. Aquí es 1.txt. Enter. Guarda el nombre del archivo dentro de NMF y le pone sus caracteres correspondientes al final para que no haya errores. Abre el archivo. Para eliminar un archivo, primero se ocupa abrirlo y cerrarlo, para así tener en cuenta qué archivo se va a eliminar. Después de que se abre, aquí se abre el archivo con la función 3dh, se pone el parámetro de en qué forma se va a abrir y el nombre del archivo que se va a abrir. Después se cierra el archivo y finalmente se elimina el archivo. Para eliminar un archivo se ocupa la función 41h y su interrupción 21h. Esta función tiene un solo parámetro, que es el nombre del archivo a eliminar. En este caso va a ser el desplazamiento que esté dentro de dx. Bueno, va a ser el espacio de memoria que se haga referencia en el desplazamiento que esté dentro de dx. En este caso va a ser nmf, que contiene el nombre del archivo. Aquí podemos ver que pusimos el 1.txt. Y ponen más 2 para tomar en cuenta, para descartar estos dos primeros caracteres. Ejecuta la interrupción. Ya después de ejecutar la interrupción se ha eliminado el archivo, comprobamos. Y aquí ya podemos ver que el archivo se eliminó correctamente. Vamos a ver si se puede hacer un retroceso para ir viendo cómo se elimina y esto no fue una especie de trampa. Vamos a ir viendo aquí. Aquí ya al momento de retroceder los pasos se generó nuevamente el archivo. Se hace la interrupción y ya se elimina el archivo. Y aquí ya se vio cómo se eliminó el archivo y se va a mostrar en pantalla un mensaje de eliminación exitosa. Ya se muestra que el archivo fue eliminado correctamente. Se ejecutan las interrupciones correspondientes para hacer espacios para volver a mostrar el menú y decorrer nuevamente. Ahora vamos a eliminar el archivo número 2, que es el que modificamos. Ponemos la opción número 4. Ponemos el 2.txt. Ya el archivo se elimina correctamente y aquí podemos ver que ya no está. Y el archivo desapareció del directorio. Y ahora vamos a hacer otra última demostración. Vamos a recargar el programa. Vamos a poner primero la opción número 1. Vamos a crear un archivo llamado file.txt. Vamos a poner otro archivo llamado file2.txt. Ok, ahora ¿cómo se dice? Vamos a poner opción número 2. Vamos a poner una línea que es... Aquí se puede ver que no muestra nada, ya que el archivo está vacío. Bueno, aquí me equivoqué. Es ahí. Este es un archivo. Y probablemente vaya a mostrar cosas que no deben haber. Vamos a listar el contenido del archivo. Aquí muestra los diferentes. Aquí muestra cómo me fui yendo carácter por carácter, equivocándome.
Vamos a poner este y vamos a eliminar el archivo que acabamos de crear. Es el file 2.txt. Aquí nada más se puede ver que queda el file.txt, lo eliminamos desde aquí y ya está. Ahora vamos a hacer una demostración con el que está aquí. Vamos a poner mi archivo.txt. Eso va a ser 1. Bueno, vamos a poner número 1. Mi archivo.txt. Vamos a confirmar que se creó el archivo. Vamos a nuestra carpeta. Es my build. Aquí está mi archivo.txt. Ahora vamos a introducir unas líneas. Vamos a poner la número 2. Aquí ocurre este error debido a que toma en cuenta ¿cómo se dice? Los caracteres que se introdujeron dentro de CMF, por lo que es necesario, esta es una desventaja de este programa. Lo ejecutamos nuevamente, eliminamos este, y ahora sí lo corremos como es. 1, ponemos mi archivo.txt. Aquí es un archivo.txt. Vamos con el 2. Pues este es un ejemplo. Vamos con una S de línea. Vamos con una N para dejar de introducir las líneas. Ponemos nuevamente el 2 para ver cómo en pantalla se muestra el mensaje. Ponemos de texto. Ponemos que no. Ya se introdujeron las líneas adecuadas. Ahora vamos a mi archivo.txt. Y aquí se puede ver, este es un ejemplo de línea de texto. Aquí se puede ver un carácter raro debido a que pulse la tecla que no era y aparte pulse la tecla de borrar. Ponemos la número 3. Está en pantalla lo que es el contenido del archivo. Presionamos una tecla para continuar. Y finalmente ponemos la opción número 4. Y eliminamos el archivo. Mi archivo.txt. Y al eliminar archivo, el archivo ya no está aquí. Y así podemos comprobar la funcionalidad de este editor de texto, que es como el que se pidió acá, o casi igual como el que se pidió acá, que tiene las funciones básicas de apertura, creación, escritura, lectura, eliminación de archivos. Y pues entonces esto será todo por mi parte. Muchas gracias.